Hay algo que ocurre cada noche mientras duermes que nadie te ha explicado con la claridad que merece. No es un tema que aparezca en las conversaciones cotidianas. No es algo que tu médico de cabecera tenga tiempo de desarrollar en una consulta de 15 minutos. Y sin embargo, puede ser la diferencia entre un corazón que envejece bien y uno que un día, sin previo aviso, sin señales claras, sin que nada pareciera indicarlo, simplemente falla. Soy el doctor Alejandro Montenegro y llevo más de 2 décadas sentado frente a pacientes que llegaron a mi consultorio convencidos de que estaban haciendo todo bien. Comían con cuidado, hacían ejercicio, no fumaban, controlaban su peso y aún así sus corazones mostraban señales de deterioro que no encontraban explicación en ninguno de esos factores. Cuando empezaba a explorar sus noches, encontraba la respuesta. Hoy te voy a hablar de 3 errores que ocurren mientras duermes y que están dañando tu corazón de manera silenciosa y acumulativa. 3 errores que no duelen, que no avisan, que no producen ningún síntoma obvio mientras ocurren, pero que noche tras noche, año tras año, van dejando una huella en tu sistema cardiovascular que eventualmente se vuelve irreversible. Quiero que prestes atención especial al tercer error. Es el que más me preocupa como médico. Es el más extendido, el más silencioso y el más subestimado de los 3. He tenido pacientes que hacían todo correctamente, que tomaban su medicación con disciplina perfecta, que seguían al pie de la letra todas las recomendaciones y cuyo corazón seguía deteriorándose sin que nadie encontrara la razón. En muchos de esos casos, la causa era ese tercer error. Algo que el paciente había normalizado completamente, algo que ni siquiera consideraba un problema. Si tienes más de 40 años, si hay antecedentes cardiovasculares en tu familia o si simplemente te importa llegar a los 70, a los 80, con un corazón que funcione bien, lo que vas a escuchar hoy merece tu atención completa. Antes de hablar de los errores, necesito que entiendas algo sobre la relación entre el sueño y el corazón, porque si no comprendes el mecanismo, los errores van a parecer detalles menores. Y no lo son. Tu corazón late aproximadamente 100.000 veces al día, sin pausa, sin descanso, sin un solo momento en que deje de trabajar desde que naces hasta que mueres. Pero sí tiene momentos en que trabaja con menos esfuerzo, en que el motor baja las revoluciones, en que el sistema cardiovascular entra en un estado de recuperación y reparación. Esos momentos, en condiciones normales, ocurren durante el sueño profundo. Durante las horas de sueño profundo real, la presión arterial desciende de manera natural. La frecuencia cardíaca disminuye. El sistema nervioso pasa del modo de alerta al modo de reparación. Los vasos sanguíneos se dilatan. El corazón trabaja con considerablemente menos resistencia. Es el equivalente biológico de bajar las revoluciones de un motor que ha estado funcionando a plena potencia durante 16 horas seguidas. En medicina llamamos a ese fenómeno descenso nocturno de la presión, o dipping nocturno. Y no es un dato menor, es uno de los indicadores más poderosos de salud cardiovascular que tenemos. Las personas con un buen descenso nocturno tienen un riesgo significativamente menor de infarto, de accidente cerebrovascular y de insuficiencia cardíaca. Pero hay personas en quienes ese descenso no ocurre. Su presión arterial permanece elevada durante toda la noche. Su corazón no obtiene ese respiro. El motor no baja las revoluciones, y esas personas tienen un riesgo cardiovascular que puede duplicar o triplicar el de alguien con niveles de presión similares, pero con un descenso nocturno normal. ¿Qué impide ese descenso? Exactamente los 3 errores que vamos a ver ahora. Primer error: dormir con la temperatura incorrecta. Cuando menciono esto en consulta, casi siempre veo la misma reacción. Una pequeña sonrisa, una mirada que dice que esperaba algo más dramático, más complicado. Y entiendo esa reacción, porque parece un detalle de comodidad, no de salud. Pero espera a entender lo que ocurre dentro de tu cuerpo cuando duermes en una habitación demasiado caliente. La mayoría de las personas duerme en habitaciones más cálidas de lo que deberían. En climas tropicales porque no hay aire acondicionado o porque se apaga durante la noche para reducir el consumo eléctrico. En invierno porque la calefacción está al máximo y la habitación acumula calor hasta volverse sofocante. Y en muchos casos simplemente porque nadie les dijo nunca que eso importa. Cuando la temperatura de tu habitación es demasiado elevada mientras duermes, tu cuerpo tiene que activar un proceso activo para regular su temperatura interna. Ese proceso se llama termorregulación nocturna.
y aunque no lo sientas, consume recursos que el organismo debería estar dedicando a otra cosa. Reparar tejidos, equilibrar hormonas, consolidar la memoria y, sobre todo, dejarle descansar al corazón. Lo que ocurre con el corazón específicamente es esto. Cuando tu cuerpo detecta calor excesivo, activa un mecanismo para disipar ese calor hacia el exterior. Dilata los vasos sanguíneos periféricos, los de la piel. Esa dilatación aumenta el volumen del sistema circulatorio. Y para mantener la presión arterial durante esa dilatación, el corazón tiene que bombear con más fuerza y más frecuencia. Imagina a alguien cargando un peso relativamente modesto. No es un esfuerzo catastrófico en cada momento. Pero ahora imagina que tiene que cargar ese peso durante 7 u 8 horas seguidas, sin soltarlo ni un instante. Al cabo de esas horas, los músculos están agotados aunque el peso individual fuera manejable. El problema no era el peso, era la duración. Eso es exactamente lo que le ocurre al corazón cuando duermes en una habitación caliente. No es un esfuerzo devastador en cada latido. Es un esfuerzo moderado pero constante e ininterrumpido durante horas, noche tras noche, durante años. Y hay algo más que casi nunca se menciona, pero que desde el punto de vista cardiovascular es igual o más importante. El calor excesivo durante el sueño interfiere directamente con ese descenso nocturno de la presión que describí antes. Cuando el cuerpo está trabajando para disipar calor, el sistema nervioso de alerta se mantiene más activo de lo que debería. La presión no baja lo suficiente. El corazón no obtiene el respiro que necesita. El enfriamiento del motor es incompleto. Y si eso ocurre noche tras noche durante años, el músculo del corazón puede comenzar a engrosarse porque ha estado trabajando de más durante demasiado tiempo. Un corazón con ese engrosamiento es menos eficiente, más vulnerable a arritmias y tiene mayor riesgo de fallo. Recuerdo el caso de un paciente de 52 años que llegó a mi consultorio con dolores de cabeza matutinos que no cedían y una presión arterial que no respondía bien a la medicación. Revisamos todo. Dieta, ejercicio, niveles de estrés, adherencia al tratamiento. Todo estaba razonablemente bien. Estaba tomando su medicamento correctamente y con regularidad. Casi al final de la consulta, casi de pasada, me mencionó que vivía en una ciudad calurosa y que dormía con la habitación a temperatura ambiente, sin ventilación artificial. Le pregunté cuánto calor hacía en esa habitación por las noches. Me dijo que probablemente bastante, que a veces amanecía con la almohada húmeda de sudor pero que lo había normalizado completamente. Le pedí un solo cambio durante 30 días, que durmiera con la habitación más fresca, sin modificar la medicación, sin tocar la dieta, sin añadir nada más a su rutina. 4 semanas después, su presión arterial matutina había bajado de manera clínicamente significativa, sin cambiar un solo medicamento, sin modificar absolutamente nada más que la temperatura de su habitación mientras dormía. La temperatura ideal para el sueño, según la evidencia disponible, está en un rango fresco que la mayoría de personas no asocia intuitivamente con el descanso. Si vives en un clima cálido y no tienes climatización, un ventilador puede ayudar considerablemente. El truco es orientarlo hacia la pared o el techo para que circule el aire sin generar una corriente directa sobre el cuerpo. Si usas ropa de cama muy gruesa en épocas de calor, cámbiala por algo más ligero. Las fibras naturales como el algodón transpiran mejor que los materiales sintéticos. Y hay un recurso que recomiendo con frecuencia y que a muchas personas les parece contraintuitivo. Una ducha tibia, no caliente, en los 30 o 40 minutos antes de acostarte. El agua tibia dilata los vasos sanguíneos de la piel y facilita que el calor corporal se disipe antes de meterte a la cama. El resultado es que tu temperatura interna baja más rápidamente y el cuerpo entra en modo de sueño profundo con mayor facilidad. Un detalle aparentemente menor, una consecuencia cardiovascular muy concreta y muy real. Segundo error, el teléfono antes de dormir. Voy a ser directo. Esta noche, antes de cerrar los ojos, ¿vas a mirar el teléfono? ¿Redes sociales, noticias, mensajes pendientes, algún video corto para relajarte un poco? Si la respuesta es sí, necesitas escuchar lo que viene ahora con atención especial. Cuando alguien menciona el teléfono y el sueño, el tema que invariablemente aparece es la luz azul de las pantallas. Y es cierto que esa luz suprime la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo de sueño. Ese efecto es real y está documentado.
Pero no es el problema que más me preocupa desde el punto de vista cardiovascular. Lo que más me preocupa es esto. Cuando navegas por redes sociales o consumes contenido en el teléfono antes de dormir, tu cerebro no está procesando simplemente imágenes y texto. Está procesando situaciones, evaluando información, sintiendo emociones, una noticia preocupante, un comentario que genera tensión, un video que activa curiosidad o indignación, un mensaje que deja algo sin resolver. Incluso contenido que conscientemente no percibes como estresante puede activar sutilmente tu sistema de alerta, y esa activación tiene consecuencias bioquímicas muy concretas. El cortisol es la hormona del estrés. Su función biológica es preparar al cuerpo para enfrentar una amenaza. Para hacerlo, aumenta la presión arterial, acelera el corazón, libera glucosa en la sangre, contrae los vasos sanguíneos y activa el sistema nervioso de alerta. Todo lo contrario de lo que necesita tu corazón cuando se prepara para entrar en modo de reparación nocturna. En condiciones normales, los niveles de cortisol deberían llegar a su punto más bajo durante las primeras horas de la madrugada. Es el ciclo natural. La noche es el momento en que esa hormona desciende, el corazón descansa, el sistema inmunológico trabaja y el cuerpo se repara a sí mismo. Pero cuando pasas 45 o 60 minutos mirando el teléfono antes de dormir, los niveles de cortisol se mantienen artificialmente elevados. Y eso significa que aunque te quedes dormido, aunque físicamente cierres los ojos y tu respiración se haga más lenta, tu sistema cardiovascular no entra completamente en modo de reparación. Se queda en un estado de semialerta, una guardia baja pero activa que se mantiene durante horas. Y hay un dato que cuando lo explico a mis pacientes siempre genera impacto. Estudios de monitoreo de presión arterial nocturna han mostrado que personas que usan el teléfono en los minutos previos al sueño tienen una frecuencia cardíaca nocturna varios latidos por minuto más alta que quienes no lo hacen. Puede parecer una diferencia pequeña, pero multiplícala por 7 u 8 horas de sueño. Son miles de latidos extra que tu corazón da esa noche de manera completamente innecesaria, sin ningún beneficio para el organismo, solo porque estuviste mirando el teléfono antes de cerrar los ojos. Y eso no ocurre una noche, ocurre cada noche. Lo que hace este error especialmente traicionero es que sus efectos no se sienten en el momento. No te despiertas con dolor en el pecho, no tienes ningún síntoma obvio esa madrugada. Tu corazón simplemente trabaja de más durante horas, en silencio, mientras tú crees que estás descansando. Y el daño se acumula lentamente, invisiblemente, durante meses y años. Una paciente que recuerdo con claridad llegó describiendo lo que ella llamaba corazón agitado por las mañanas. Se despertaba con el pecho acelerado sin haber tenido sueños perturbadores, sin ninguna razón aparente. Sus estudios estaban dentro de parámetros normales. Cuando le pregunté sobre su rutina nocturna me contó algo que escucho con demasiada frecuencia. Miraba el teléfono hasta quedarse dormida. A veces noticias, a veces mensajes, a veces videos cortos. Solo para relajarse un poco antes de dormir, me dijo. Le pedí un solo cambio. Que pusiera el teléfono en modo sin conexión y lo dejara al otro lado de la habitación, 1 hora antes de acostarse, sin modificar absolutamente nada más en su rutina. 3 semanas después me dijo algo que no había podido decir en mucho tiempo. Dijo que por primera vez en años se despertaba tranquila. Su frecuencia cardíaca matutina había bajado de manera significativa solo por alejar el teléfono. Pero hay una dimensión de este problema que raramente se menciona y que desde el punto de vista del daño cardiovascular a largo plazo es la más seria. El cortisol crónicamente elevado durante la noche promueve procesos inflamatorios en las paredes de los vasos sanguíneos. Con el tiempo, esa inflamación contribuye a la formación de acumulaciones de grasa y material inflamatorio que se depositan en las arterias y las estrechan progresivamente. Y una arteria coronaria estrecha es una arteria en riesgo de obstruirse. El teléfono antes de dormir no es solo un hábito que interrumpe el sueño. Es un factor de riesgo cardiovascular que opera de manera silenciosa y acumulativa durante años. Lo que recomiendo es establecer un periodo sin pantallas antes de dormir. Si eso parece demasiado radical al principio, empieza con 30 minutos. Pon el teléfono en modo sin conexión. Mejor todavía, déjalo fuera de la habitación mientras duermes. Lo que hagas en ese tiempo no importa tanto como lo que dejes de hacer.
Leer algo en papel, escuchar música tranquila, una conversación calmada, respiración lenta y consciente. Cualquier actividad que no ponga al sistema nervioso en estado de evaluación y respuesta. Tu corazón necesita que la noche sea realmente noche, y ese proceso comienza mucho antes de cerrar los ojos. Tercer error, la apnea del sueño sin diagnosticar. Este es diferente a los dos anteriores. Los dos primeros son hábitos que puedes modificar esta misma noche si decides hacerlo. El tercero es una condición médica. No es algo que se corrige con un cambio de comportamiento. Es algo que requiere evaluación, diagnóstico y en muchos casos tratamiento específico. Y es, sin ninguna exageración, uno de los factores de riesgo cardiovascular más subestimados, más extendidos y más ignorados que existen. ¿Roncas? ¿O hay alguien a tu lado que ronca con frecuencia? Si la respuesta es sí, lo que viene a continuación merece tu atención más cuidadosa. Se llama apnea obstructiva del sueño. Y es, literalmente, dejar de respirar mientras duermes. Sé lo que estás pensando. Que si dejaras de respirar lo sabrías, que algo tan grave no podría pasar desapercibido. Pero estás dormido cuando ocurre. No lo sientes, no lo ves, no tienes ninguna percepción consciente del episodio. En muchos casos, la única señal que existe es el ronquido. Y hay personas con apnea significativa que ni siquiera roncan de manera obvia, lo que hace el diagnóstico todavía más difícil. Permíteme explicarte exactamente qué ocurre durante un episodio de apnea, porque cuando lo entiendas, el impacto sobre el corazón va a ser completamente claro. Cuando te quedas dormido, los músculos de todo el cuerpo se relajan, incluyendo los músculos de la garganta y las vías respiratorias superiores. En la mayoría de las personas, esa relajación no interfiere con el paso del aire. Pero en personas con apnea obstructiva, los tejidos de la garganta, la lengua y el paladar blando colapsan parcial o totalmente. El paso del aire queda bloqueado. El oxígeno en la sangre comienza a caer. Un nivel normal de oxígeno en sangre está entre 95 y 99%. Durante un episodio de apnea, ese nivel puede caer a 85, a 80 o incluso por debajo de 70% en los casos más graves, en cuestión de segundos. ¿Qué hace el corazón cuando detecta esa caída de oxígeno? Entra en estado de emergencia. El sistema nervioso de alerta se activa de golpe. Se libera una cascada de adrenalina y cortisol. La frecuencia cardíaca sube abruptamente. En pacientes monitorizados durante episodios de apnea, hemos registrado frecuencias cardíacas que superan 120 latidos por minuto mientras el paciente dormía, mientras debería estar a 50 o 55 latidos por minuto en sueño profundo. La presión arterial sube de manera brusca. Los vasos sanguíneos se contraen. El corazón recibe una señal de emergencia y responde con un esfuerzo enorme para compensar la falta de oxígeno. Y después, el cuerpo recupera el ritmo lentamente. La presión baja un poco. La frecuencia cardíaca se estabiliza. Y entonces ocurre otro episodio. Porque la apnea no ocurre una vez por noche. Un caso moderado puede producir entre 15 y 30 episodios por hora. Un caso severo puede superar los 30, los 40, incluso los 60 episodios por hora. Piensa en lo que eso significa. 30 episodios por hora durante 7 horas de sueño son más de 200 microcrisis cardiovasculares en una sola noche. 200 veces en que el corazón recibe una señal de emergencia, acelera con fuerza, enfrenta una subida brusca de presión y tiene que recuperarse para volver a hacerlo. Cada noche, durante meses, durante años, sin que la persona lo sepa, sin que la persona lo sienta. Las consecuencias a largo plazo son contundentes y están respaldadas por décadas de investigación cardiovascular. La apnea del sueño sin tratar duplica el riesgo de infarto de miocardio, triplica el riesgo de desarrollar arritmias cardíacas graves, incluyendo la fibrilación auricular, que es una de las causas más comunes de accidente cerebrovascular, y multiplica el riesgo de hipertensión arterial que no responde adecuadamente a los medicamentos. Y a pesar de todo eso, se estima que la gran mayoría de las personas con apnea del sueño significativa no están diagnosticadas. Están durmiendo en este momento en sus casas, creyendo que están bien, mientras su corazón paga el precio de esos episodios nocturnos repetidos. ¿Por qué es tan difícil de detectar? Porque sus síntomas son síntomas que hemos normalizado completamente.
Cansancio durante el día aunque hayas dormido las horas suficientes. Dificultad para concentrarte en tareas que antes hacías sin esfuerzo. Dolores de cabeza al despertar que atribuyes a 1000 cosas menos a cómo dormiste. Irritabilidad sin razón clara. Esa sensación de que no importa cuántas horas duermas, nunca terminas de descansar del todo. ¿Cuántas personas no se sienten así y lo atribuyen al estrés, a la edad, a que así es la vida cuando tienes responsabilidades y compromisos? Nadie sospecha que detrás de ese agotamiento crónico puede haber un corazón que lleva años recibiendo 200 o 300 crisis de adrenalina cada noche. El caso que más me ha marcado en todos mis años de práctica médica es el de un paciente de 58 años que llegó derivado por otro médico porque su hipertensión no respondía a ningún tratamiento. Estaba tomando 3 medicamentos antihipertensivos distintos en las dosis correctas con una adherencia perfecta, y la presión seguía alta. Revisamos todo. Dieta, ejercicio, consumo de sodio, función renal, función tiroidea, posibles causas secundarias de hipertensión. Todo estaba dentro de lo esperable. No encontraba explicación para esa resistencia. En un momento de la consulta, de manera casi casual, le pregunté si roncaba. Se rió. Me dijo que su esposa se quejaba de eso desde hacía más de 10 años. Que a veces ella se asustaba porque le parecía que él dejaba de respirar por momentos al dormir, que incluso lo había grabado con el teléfono para mostrárselo, pero él nunca le había dado importancia. Me dijo exactamente lo que escucho con demasiada frecuencia. Todo el mundo ronca un poco. Le pedí que se hiciera un estudio del sueño. El resultado fue devastador en retrospectiva. Apnea severa, más de 40 episodios por hora. Con caídas de oxígeno que en los peores momentos llegaban a niveles que en una persona despierta requerirían atención de urgencias. Iniciamos tratamiento con un dispositivo que mantiene una presión de aire continua para evitar que las vías respiratorias colapsen durante el sueño. El tratamiento estándar para la apnea moderada y severa. 3 meses después su presión arterial había bajado suficiente como para reducir uno de los 3 medicamentos. 6 meses después evaluábamos si retirábamos un segundo. 1 año después controlaba su hipertensión con un solo medicamento a dosis baja. La causa de su hipertensión resistente no era ningún misterio metabólico ni ninguna condición rara. Era que cada noche, durante más de una década, su corazón había estado recibiendo entre 200 y 300 crisis de adrenalina. Y ningún medicamento del mundo puede compensar indefinidamente un daño que se reproduce cada noche mientras el paciente duerme. Las señales que debes conocer son estas: ronquido frecuente o muy intenso, especialmente si hay pausas seguidas de un resoplido o jadeo que interrumpe el ronquido. Despertarte cansado aunque hayas dormido las horas que necesitabas. Somnolencia durante el día, especialmente en situaciones pasivas como leer, ver televisión o estar en un transporte. Despertarte con la boca muy seca o con dolor de cabeza que no tiene otra explicación. Que alguien haya observado que dejas de respirar por momentos al dormir. Despertarte con sensación de ahogo o con el corazón acelerado sin motivo aparente. Si reconoces 3 o más de esas señales como algo habitual en tu vida, habla con tu médico sobre la posibilidad de hacer un estudio del sueño. Existen hoy opciones diagnósticas que pueden hacerse en casa, sin necesidad de pasar la noche en una clínica, que son suficientemente precisas para el diagnóstico inicial y son considerablemente más accesibles que hace algunos años. Los factores que aumentan el riesgo de tener apnea incluyen el exceso de peso, especialmente en la zona del cuello y el abdomen, ser hombre mayor de 40 años, aunque las mujeres también son susceptibles especialmente después de la menopausia, tener la mandíbula pequeña o retrasada, el paladar estrecho y el consumo de alcohol en las horas previas al sueño porque el alcohol relaja todavía más los músculos de la garganta y empeora los episodios. Mientras buscas diagnóstico, hay algunas medidas que pueden reducir la severidad de los episodios. Dormir de lado en lugar de boca arriba, porque en posición boca arriba, los tejidos blandos de la garganta caen hacia atrás por gravedad y obstruyen más fácilmente las vías respiratorias. Muchos pacientes con apnea leve o moderada reducen significativamente sus episodios solo con este cambio de posición.
Evitar el alcohol durante las horas previas al sueño. Y si hay exceso de peso, incluso una pérdida moderada puede reducir de manera importante la severidad de la apnea en muchos pacientes. Pero repito y subrayo, si sospechas que puedes tener apnea del sueño, el paso más importante es buscar diagnóstico. Porque si la tienes y no la tratas, ningún cambio de alimentación, ningún plan de ejercicio, ningún medicamento puede compensar completamente el daño que esos episodios están haciendo a tu corazón cada noche mientras duermes. Antes de cerrar, quiero que los 3 errores queden completamente claros, porque los 3 son accionables. Puedes empezar a corregirlos hoy. El primer error es la temperatura de tu habitación. Cuando duermes en un ambiente demasiado caliente, tu corazón trabaja de más durante toda la noche ayudando al cuerpo a regular su temperatura interna. Ese esfuerzo constante e ininterrumpido durante horas, repetido noche tras noche durante años, tiene consecuencias cardiovasculares reales y medibles. La solución es mantener la habitación fresca mientras duermes. Un ventilador orientado hacia la pared, ropa de cama ligera y una ducha tibia antes de acostarte pueden hacer una diferencia concreta en tu presión arterial nocturna. El segundo error es el teléfono antes de dormir. El problema no es solo la luz de la pantalla. Es el cortisol que se activa con cada contenido que procesas, cada noticia que lees, cada emoción que sientes mirando la pantalla. Eso mantiene tu corazón en estado de alerta durante horas en que debería estar entrando en modo de reparación. La solución es separar las pantallas al menos 1 hora antes de acostarte. Si eso parece demasiado al principio, empieza con 30 minutos. Pero empieza esta noche. El tercer error es la apnea del sueño sin diagnosticar. Este es el más serio de los 3. No es un hábito, es una condición médica que requiere evaluación y en la mayoría de los casos tratamiento específico. Si roncas con frecuencia, te despiertas cansado, tienes somnolencia durante el día o alguien ha notado que dejas de respirar al dormir, habla con tu médico sobre la posibilidad de hacerte un estudio del sueño. Puede ser la conversación más importante que tengas este año para la salud de tu corazón. Y el mensaje central que quiero que te lleves es este: el sueño no es tiempo muerto. No es una pausa en tu vida, no es el espacio que le robas al día cuando ya no tienes más remedio que descansar. El sueño es el momento más importante de las 24 horas para tu corazón. Es cuando se repara, cuando recupera la capacidad de seguir funcionando bien, cuando el daño del día se revierte y el sistema cardiovascular se prepara para enfrentar el siguiente. Si ese proceso de reparación se interrumpe cada noche por estos 3 errores, las consecuencias son reales, son acumulativas y eventualmente son graves. La diferencia entre un corazón que envejece bien y uno que se deteriora demasiado rápido no siempre está en los factores que todos conocemos. A veces está en lo que ocurre durante esas horas que la mayoría de personas cree que no cuentan porque están dormidas. Cuentan, cada noche cuenta, y eso está bajo tu control. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 3 errores estabas cometiendo sin saberlo. ¿Cuál te sorprendió más? Esa información me ayuda a saber qué temas necesito seguir desarrollando con más profundidad para las personas que siguen este canal. Si conoces a alguien que llega agotado a sus días sin entender por qué, que convive con presión arterial difícil de controlar, que ronca con frecuencia y nunca le ha dado importancia, comparte este video con esa persona hoy. No como una crítica, como un gesto de cuidado genuino. Porque esta información puede marcar una diferencia real en su salud y quizás ni siquiera sabe que la necesita. Y si quieres seguir aprendiendo a entender cómo funciona tu cuerpo con la profundidad y la honestidad que mereces, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Sata, Aitunun Tasaias. Hay contenido nuevo cada semana pensado específicamente para ayudarte a tomar decisiones más inteligentes sobre tu salud. Porque lo que no sabes puede hacerte daño, pero lo que aprendes hoy puede protegerte mañana. Nos vemos en el próximo video.